Tal y como os he comentado en la clase anterior, en esta vamos a seguir con el ejemplo en el que simulamos la función filtrar. Vamos a seguir desarrollando el ejemplo hasta lograr lo mismo que conseguimos con la función filtrar. Hasta aquí ya hemos visto que sin ella hay que realizar mucho más trabajo que crear la fórmula con la función, por lo que está claro el gran avance que supone la aparición de la función filtrar. Pero como esta función no está en todas las versiones de Excel, vamos a acabar de desarrollar el ejemplo. Estamos en el punto en el que hemos conseguido obtener los datos del país que se escribe en esta celda. Pero todavía no tenemos la misma respuesta automática que conseguimos con la función. Con ella, simplemente escribiendo aquí el nombre del país, ya nos muestra los resultados de ese país. Sin embargo, sin la función, cada vez que cambiamos el país, debemos repetir todos los pasos del filtro avanzado que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, todavía estamos muy lejos de llegar al mismo punto que conseguimos con la función. Así que vamos a partir desde este punto y en esta clase nos vamos a dedicar a conseguir automatizar la aplicación del filtro avanzado hasta lograr el mismo resultado que con la función. Para ello, en esta clase vamos a partir del documento finalizado de la clase anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. Una vez lo tengáis, lo abrís y continuamos. Lo primero que vamos a realizar es la automatización de la aplicación del filtro. Es decir, que no tengamos que repetir todos los pasos de aplicación del filtro para mostrar los resultados del país escrito aquí. Con lo que vamos a hacer, no obtendremos todavía el resultado de que al escribir en esta celda un país se aplique directamente el filtro. Pero la parte más importante, en principio, ya la tendríamos. Lo que nos faltará después será un pequeño detalle que tendremos que realizar con programación. Entonces, para resolver el que no tenga que repetir los pasos del filtro, vamos a utilizar una de las herramientas más potentes que tiene Excel, la grabadora de macros, que es una herramienta que nos permite grabar los pasos que realizamos en Excel para crear una macro, que después podremos ejecutar para que se realicen todos los pasos grabados sin que nosotros intervengamos. Esto es a grandes rasgos la grabadora de macros y las macros que se crean con la grabadora. Este es un tema que requiere mucho tiempo para las explicaciones y evidentemente aquí no vamos a tratar con mucho detalle. Así que si os interesa hay mucho material relacionado con esto en el canal. Entonces, vamos a crear una macro en la que meteremos todos los pasos que realizamos para aplicar el filtro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el primer paso para grabar macros es que tengamos visible la ficha programador. También se le puede llamar ficha desarrollador. Yo ya la tengo aquí porque la uso mucho, pero si no la tenéis, para mostrarla debemos entrar a la personalización de la cinta de opciones. Por ejemplo, haciendo clic sobre ella y pulsando la opción de personalizar la cinta de opciones. Aquí, en la lista de la derecha, deberéis activar la opción de programador. Yo ya la tengo activa, si no la tenéis, la activáis, aceptáis y así ya tendréis la ficha. Accedemos a ella y antes de empezar con la grabación de la macro, nos vamos a situar en una celda en la que no hay datos, por ejemplo, en esta. Y ahora sí, vamos a empezar con la creación de la macro, que lo podemos hacer pulsando el botón Grabar macro. Lo de seleccionar una celda que no tenga datos lo he hecho porque el primer paso de la macro que vamos a grabar será seleccionar una de estas celdas con datos. Si estamos ya situados en una de ellas, nos podemos saltar ese paso y eso puede hacer que la macro ya no funcione como esperamos. Así que por eso he seleccionado esta celda. La grabación de macros es un tema muy delicado que requiere cierta preparación antes de empezar a grabar e incluso algo de ensayo para grabar bien los pasos. Así que cuando os toque a vosotros hacer macros, tomároslo con tranquilidad. Bien, una vez hemos pulsado en el botón de grabar macro, nos aparece una ventana en la que debemos realizar una configuración inicial antes de empezar a grabar. Lo primero que debemos indicar aquí es el nombre que tendrá la macro, que le vamos a llamar filtrar datos. Así. Para los nombres de las macros hay ciertas reglas que debéis cumplir. Por ejemplo, no se permiten espacios.
No os voy a contar todas, simplemente deciros que no os preocupéis por conocerlas, porque si incumplís alguna os avisará y no os dejará empezar a grabar hasta que indiquéis un nombre correcto. Así que tranquilos. Le dais el nombre que yo le he dado o el que vosotros queráis y ahora, a partir de aquí, no vamos a cambiar nada más de la configuración. Para este ejemplo no necesitamos hacerlo. Por ejemplo, no vamos a establecer una combinación de teclas para ejecutar la macro. Tampoco vamos a cambiar el sitio donde se guardará la macro porque la queremos en el documento en el que estamos trabajando. Y en cuanto a la descripción, no es obligatorio. Vosotros, si os queréis dejar algún tipo de comentario, se puede hacer perfectamente. Yo lo dejo vacío y así ya tendríamos la configuración inicial de la macro. Por lo tanto, ahora debemos pulsar en aceptar y así empezará la grabación. Pero antes de hacerlo, la recomendación de siempre antes de grabar una macro. Pensaros bien los pasos e incluso practicarlos antes de grabar, porque si os confundís los pasos erróneos se graban y como mínimo significará que hay pasos de más grabados. Esto es lo mínimo que puede pasar, lo máximo que la macro no funcione. Así que cuidado. Yo pulso en aceptar y empiezo. Primero selecciono una celda de los datos, que es el primer paso que hay que realizar. Por ejemplo, selecciono esta. A continuación, accedo a la ficha datos y comienzo la creación de un filtro avanzado. Ahora debemos configurar el filtro para que haga lo que queremos. Como tenemos la última configuración que se ha realizado, en realidad, en mi caso, solo debo cambiar la opción que nos permite obtener los resultados en otra celda. Debemos activar esta opción. Y en cuanto al resto, pues sí que conviene que las reviséis para ver si están bien todas, para ver si ha detectado bien el rango de datos, el rango de criterios y el rango de destino. En mi caso, como está bien, pues simplemente acepto. No veremos que varíen los resultados porque no habíamos cambiado el país antes de empezar la grabación de la macro, pero la macro ya estaría grabada. Los pasos que hay que dar para aplicar el filtro ya están grabados y dentro de una macro. Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es parar la grabación de la macro, que lo podemos hacer en la ficha programador pulsando en este botón. Bien, así ya lo tenemos, pero vamos a ver qué es lo que hemos conseguido con esto. Por ejemplo, ahora me voy aquí, escribo otro país, confirmo y sigue sin actualizarse. Claro, porque lo que he hecho es crear un conjunto de pasos que se han quedado grabados en forma de macro. Pero todavía nos quedará decirle que cuando se cambie el valor de esa celda, se ejecute la macro que acabamos de grabar. Ahora, como mucho, podemos acceder a la ventana de macros y decirle que la queremos ejecutar. La selecciono, ejecuto y ahí está. Ya se han ejecutado todos los pasos que hemos grabado y se ha actualizado el filtro. Pero claro, esto no es lo que queremos, porque todavía no es tan automático como lo que conseguimos con la función. Todavía nos falta algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo? Bueno, pues ahí es donde entra la programación, el código VBA. En Excel hay dos maneras de programar, vamos a decir. Creando código con la grabadora de macros y creando código de forma manual. Bueno, pues lo que nos falta por añadir lo tenemos que hacer de forma manual, porque la grabadora no nos permite indicar que queremos que pase algo cuando se cambie el valor de una celda. Así que lo que vamos a hacer es entrar al código Visual Basic de este documento para añadir ese detalle que nos falta. Para eso pulsamos en este botón, en el botón Visual Basic. Así llegaremos al editor de Visual Basic y aquí debemos buscar el sitio donde escribir el pequeño código que necesitamos. Como es un código que se tiene que ejecutar cuando se cambia el valor de una celda de esa segunda hoja en la que estamos trabajando, accedemos a esa hoja y aquí debemos buscar el sitio donde escribir ese código. Para eso la idea es la siguiente. Excel está compuesta de objetos, está compuesta de hojas, de celdas, de gráficos, etc. Está compuesta de muchos pequeños objetos que en conjunto forman Excel.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el objeto hoja que representa la hoja en la que se aplican los filtros para indicarle que queremos hacer algo cuando se cambie el valor de una celda de esa hoja. En concreto será la celda en la que escribimos el país, pero de eso hablaremos después. Para acceder a ese objeto debemos seleccionar en esta lista el objeto Worksheet. Y al hacerlo nos mostrará una estructura de código llamada Worksheet Selection Change. ¿Qué es eso? Bueno, pues a grandes rasgos es un evento. Un momento dado de la vida del objeto que podemos utilizar para ordenar a Excel que haga cosas. En concreto es el evento que se produce cuando se cambia la selección en la hoja. Cuando pasamos, por ejemplo, de una celda a otra. Este no es el evento que necesitamos para nuestro caso. Nosotros necesitamos el evento que salta cuando se cambia el valor de una celda, que es el evento change. Para encontrarlo, debemos acceder a esta lista y buscarlo, que lo tenemos aquí. Lo tenemos junto con el resto de eventos que tienen los objetos de tipo hoja. Toda esta lista que vemos aquí son eventos que podemos utilizar. Como en nuestro caso, el que nos interesa es el momento, el evento en el que se cambia el valor de una celda, seleccionamos el change que os he comentado y dentro de la estructura de código que aparece aquí es donde vamos a escribir el código necesario para que se filtren los datos. Lo escribimos y lo comento. Bien, esto que hemos escrito aquí tiene mucha explicación. De hecho, prácticamente podríamos estar una clase entera explicándolo. Pero, como no puede ser, a grandes rasgos lo que hacemos aquí es comprobar si la celda que ha cambiado es en la que tenemos que escribir el país, que se correspondería con la celda M1. Y si eso es así, le indicamos que tiene que ejecutar la macro que hemos grabado hace unos minutos. Aquí llamo a la macro que hemos grabado indicando su nombre. En lugar de ejecutarla desde la ventana de macros que hemos usado antes, la ejecutamos llamándola cuando cambie el valor de la celda en la que debemos escribir el país. Y así conseguimos que automáticamente se aplique el filtro. Esto es lo que nos faltaba por hacer para conseguir automatizar por completo el ejemplo sin utilizar la función filtrar. Así ya lo tendríamos. Vamos a probar. Volvemos a Excel. Escribo el nombre de un país aquí. Confirmo. Y perfecto. Ya funciona. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, Portugal. Confirmo. Y también perfecto. Por lo tanto, más o menos ya hemos conseguido lo mismo que teníamos en el otro ejemplo en el que usábamos la función filtrar. Pero ya veis que hemos tenido que realizar mucho más trabajo y hemos tenido que utilizar muchas más herramientas que la simple, entre comillas, función filtrar. Así que fijaros lo que nos ha puesto a disposición Microsoft con esta nueva función. Impresionante. Y eso que todavía no hemos visto más que una parte muy pequeña de lo que se puede realizar con ella. Bueno, así ya hemos acabado con el ejemplo. Aunque faltaría conseguir algún detalle más, como que por ejemplo nos devuelva aquí un resultado similar al que devuelve la función cuando no hay datos para devolver. Eso no lo vamos a hacer, por eso os decía antes que más o menos habíamos conseguido lo mismo. Creo que ya basta con lo que hemos hecho. Lo que sí que os voy a explicar es que para guardar la macro y la programación que hemos realizado debemos tener en cuenta un detalle. Fijaros, si pulso en guardar, me aparece un aviso indicando que no puedo guardar las macros y el código VBA en un documento no habilitado para macros. Esto significa que no puedo guardar esos elementos en un documento de Excel normal. Hay que guardarlo en un documento con otro formato porque si no perderemos las macros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en el mensaje nos pregunta si queremos seguir guardando sin guardar las macros. Por lo tanto, le vamos a decir que no las queremos perder. Y ahora, aquí lo que tenemos que hacer es decirle que vamos a guardar el documento en un formato habilitado para macros. Aquí le voy a indicar que quiero guardar el documento como libro de Excel habilitado para macros. Selecciono, guardamos y ahora sí, de esta manera ya tenemos guardado todo.
Fijaros que todavía nos quedaba algo más de trabajo extra por realizar. Lo que os digo, esto que hemos realizado en estas dos últimas clases es impresionante. De hecho, es un ejemplo muy potente del uso de macros y otras herramientas de Excel que sigue siendo perfectamente válido en versiones de Excel que no tengan la función filtrar. Pero ahora pensad en que Microsoft ha metido todo esto en una función para que lo podamos realizar con una simple fórmula. Impresionante. Bueno, pues así ya hemos acabado. En la próxima clase de la serie volveremos a la función filtrar. Seguiremos viendo más detalles de esta espectacular función que nos ha creado Microsoft. Muchas gracias por ser miembro del canal.